Vamos a fijarnos primero en esta parte del gráfico que tenemos aquí, en donde se explican los factores más básicos, pues de una manera muy general, muy simplificada, de las diferentes rutas metabólicas, que básicamente van a ser tres. La primera y la que está in situ en el músculo, en la célula muscular, es decir, que genera la reacción lo más rápido posible, va a ser el sistema de los fosfágenos de alta energía, o llamado también los fosfágenos. En este caso, el ATP y la fosfocreatina van a estar estrechamente relacionados en esta resíntesis de ATP, en donde vamos a hablar un poco más adelante sobre la estructura de la fosfocreatina, pero básicamente implica una única reacción en donde la fosfocreatina va a generar creatina más ese fósforo. Y que en ese paso de la fosfocreatina a creatina y fósforo se va a liberar energía necesaria, y que esa reacción va a estar acoplada a la energía que requiere el ADP más el fosfato para producir ATP. Esta reacción finalmente va a estar catalizada por la enzima que vamos a conocer como CK o creatinquinasa. Esta enzima también es muy importante para determinar cuando hay daño muscular, cuando hay concentraciones elevadas de creatinquinasa en sangre, pues va a ser un indicador que hay daño muscular específicamente. Las cantidades normales de esta fosfocreatina se van a encontrar alrededor de unas 3 a 5 veces mayor que las del ATP dentro del músculo. Y a diferencia, como ocurría con el ATP, en donde a pesar de incrementar la intensidad del ejercicio, los niveles normales, el equilibrio de ATP se mantiene, no va a ocurrir lo mismo con la fosfocreatina, en donde cuando hay un incremento constante de la actividad física, descienden los valores de fosfocreatina normalmente. Entonces esto hace que se acabe, que se agote en realidad muy rápido. Sin embargo, sí es una reserva energética que tiene el músculo, y que precisamente va a ayudar bastante para esa resíntesis del ATP, para que se produzca casi inmediatamente cuando se está gastando. Y una vez ha finalizado una carga de ejercicio, estos niveles de creatina y de fosfato vuelven a ser resintetizados, y esa resíntesis nuevamente va a estar acoplada a la hidrólisis de un ATP. Es decir, un ATP se hidroliza en ADP más fósforo, y esa energía liberada es la que me va a permitir pasar de creatina más fósforo, más fosfato, en fosfocreatina nuevamente. Es decir, que la relación entre creatina y fosfocreatina va a estar siempre, pues va a ser constante siempre. Esto me permite a mí inferir que si yo incremento los niveles iniciales, los niveles en el músculo que hay de creatina, pues me va a permitir a mí tener una mayor fosfocreatina, y eso simplemente se va a traducir en una mejor transferencia para la resíntesis del ATP. La siguiente vía de la que vamos a estar hablando bastante, me parece que hay que dedicarle un buen tiempo a esto. Sin embargo, a grosso modo, en esta vía nosotros vamos a tener el paso de glucosa, en este caso a lactato. Este se va a llamar la glucólisis, y en este caso, cuando se produce lactato, la glucólisis incompleta. La glucólisis normalmente es el paso, la transformación de la glucosa hacia piruvato. El piruvato va a poder entrar a la mitocondria siempre y cuando esta mitocondria tenga la disponibilidad de recibir esos electrones, ese NAD reducido a partir de la oxidación de la molécula de glucosa. Por el contrario, si la intensidad del ejercicio no permite que se dé esa vía aerobia de transformación de piruvato a acetilcoenzima y que entre a la cadena transportadora de electrones finalmente para producir ATP, la glucosa y ese NAD que está reducido tiene que reoxidarse nuevamente, y lo que va a ser un proceso de fermentación en donde el piruvato se va a transformar en ácido láctico.
proceso de fermentación que va a estar ayudado gracias a la lactato deshidrogenasa. Sin embargo, el ácido láctico en condiciones fisiológicas es algo que no existe, que no puede estar, debido a que ese ácido láctico se va a disociar muy rápido en iones, en hidrogeniones y en lactato. Así es como vamos a tener que el paso de glucosa a lactato, de piruvato a lactato, va a producir el incremento de la acidez metabólica, que pues depende del buffer del cuerpo, gracias al ion bicarbonato y al buffer in situ que tenga el músculo, pues va a ser un limitante importante también del rendimiento físico. Este proceso, mediante el cual el piruvato se transforma en lactato, finalmente la glucosa llega a transformarse en lactato, va a producir un total de 2 moles de ATP, en donde al inicio, durante todo el proceso de la glucólisis, son gastados 2 ATPs, pero son producidos 4 ATPs con una ganancia energética neta de 2 moles de ATP resintetizadas. Sin embargo, esto es un proceso que no es muy eficaz, si bien sí se produce pues a una tasa bastante importante donde se puede resintetizar ATP de manera muy rápida, el potencial energético de la glucosa se va a desaprovechar casi en un 50%. Entonces, el lactato al final va a tener, pues, y va a contener dentro de su estructura una gran cantidad energética que posteriormente y cuando termine la intensidad del ejercicio y gracias a la vía aerobia va a poder ser resintetizado, bien sea nuevamente a piruvato o va a ir directamente al hígado y se va a transformar también en piruvato. Entonces vamos a tener pues un proceso en donde ese lactato se va a reciclar básicamente y va a poder producir nuevamente pues otro ciclo pues de producción de energía. Y finalmente vamos a tener la última vía de resíntesis que se va a dar dentro de la mitocondria. Recordemos que estos dos procesos se van a dar por fuera de la mitocondria, es decir, en el citosol de la célula, y van a ser básicamente gracias a enzimas especializadas para que las reacciones se produzcan. Finalmente, como les mencioné, esta vía aerobia va a tener lugar dentro de la mitocondria. Y básicamente esto es un paso evolutivo que tuvimos los seres aerobios gracias a este tipo de metabolismo, esta forma de resíntesis de energía, resíntesis de ATP, en donde básicamente, digamos, no solamente la glucosa va a entrar a este ciclo, sino que vamos también a tener a partir de ácidos grasos, a partir de ciertas proteínas, de ciertos aminoácidos, van a poder entrar también a este ciclo de Krebs gracias a pues la acetilcoenzima A, que va a generar toda la cadena de procesos para que se pueda producir ese ciclo del ácido cítrico y finalmente poder resintetizar una gran cantidad de ATPs. Esta última ruta metabólica requiere de una gran cantidad de oxígeno, oxígeno que viene dado por el aire atmosférico, en donde básicamente ese oxígeno va a estar acoplado para producir agua después de que la lanzadera de protones permita que se produzca el ciclo completo y la gran producción de ATP a partir de este ciclo de Krebs. Básicamente poniendo en equilibrio digamos, esas reacciones acopladas de oxidación y reducción entre ellas. Al final se va a producir eh, energía, CO2 y agua. La resíntesis de ese ATP, que van a ser una gran cantidad de ATPs, va a ocurrir en un tiempo que va a ser no tan rápido, es decir, ante intensidades bajas y medias, este sistema puede tener una transferencia importante debido a la cantidad, a la disponibilidad de oxígeno que pueda venir del aire atmosférico, pero que ante intensidades elevadas ya pierde su efectividad, haciendo finalmente que ese piruvato no entre a la mitocondria, sino se fermente al lactato y provocando pues una acumulación de metabolitos importante dentro de la célula muscular.